CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. En el viernes 13 de enero de 2012, es usted bienvenido a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25. Saludos a todos. Pueden enviar sus comentarios. El gobierno de Estados Unidos decidió prorrogar por octava oportunidad el programa de protección temporal TPS y beneficiar con ese estatus a más de 200.000 salvadoreños. El beneficio será hasta el 9 de septiembre de 2013, es decir, alcanza hasta esa fecha. Este viernes queremos hablar del impacto de esa medida para nuestros compatriotas, del esfuerzo por informar o de informar para que nadie se quede sin el beneficio y el trabajo de la embajada y consulados de nuestro país en Estados Unidos. Nos acompaña en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Ministro, bienvenido. Muy buenos días, William. Un saludo para todas las personas que nos sintonizan. Perfecto, ministro. Para comenzar, hablemos de la consecuencia de este anuncio muy importante. Usted esta semana también ha estado de gira por Estados Unidos. Cuéntenos un poco lo que significa para El Salvador la aprobación o la prórroga de un convenio como este. Bueno, esta prórroga lo que viene a significar es estabilidad para 212.000 familias salvadoreñas, que es el número de personas que podrían ser beneficiadas con esta octava prórroga del TPS. Por eso para nosotros era muy importante que se diera una respuesta positiva a la solicitud que yo personalmente hice por allá de octubre del año pasado a la secretaria Napolitano, y que ahora el lunes 9 asistí a reunión con ella a preguntarle cuál era el resultado de la solicitud. Ella el lunes 9 me manifestó que ya tenía una respuesta, que era una respuesta favorable y que haría el anuncio el martes 10 a través de la publicación en el Registro Federal. Efectivamente, el martes 10 salió publicada ya la noticia y a partir de ese momento nosotros empezamos el proceso de reinscripción. Como nosotros ya habíamos hecho la solicitud con anticipación y las señales que habíamos recibido de Estados Unidos eran positivas en aras de las buenas relaciones que tenemos, pues ya habíamos preparado nuestro dispositivo para el proceso de reinscripción. De tal forma que en los primeros 2 días de reinscripción ya llevamos más de 1.000 personas reinscritas, en comparación con los primeros 2 días de reinscripción del 2010, que solamente habíamos logrado reinscribir 300. Esto estamos hablando de reinscripciones solo a través de la red consular. Ya en los primeros 2 días hemos reinscrito 1.300 salvadoreños y salvadoreñas. Eso refleja pues que el dispositivo que teníamos montado está funcionando y que gracias a Dios nuestros compatriotas están atendiendo el llamado de hacer la reinscripción lo antes posible, porque así será más ordenado y más fácil. Claro. Que no dejen para último momento este proceso tan importante para la estabilidad en sus vidas. Ahora, sin duda alguna que esto resuelve el drama familiar de las personas que están con el programa de protección temporal. También me imagino esto significa también un poco de respiro en términos económicos para El Salvador. Exactamente, porque estas personas que viven y trabajan en Estados Unidos con todos los registros, pagan sus impuestos y también envían recursos a El Salvador, y de esa manera contribuyen a la economía salvadoreña, que no solo es atribuible a ellos, porque hay más salvadoreños ya con estatus legal definitivo, claro, y otros salvadoreños con estatus de indocumentado, que globalmente están contribuyendo en promedio con unos 4.000 millones de dólares a la economía salvadoreña. Ministro, ¿cuál es el estimado de salvadoreños que hay en Estados Unidos en términos globales, incluyendo los que están bajo TPS, que tienen residencia permanente o que pueden ser ciudadanos? Más o menos, ¿cuál es el universo que se tiene? Estamos hablando de un dato aproximado porque no hay un registro exhaustivo de unos 2.5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Siempre se ha dicho que la cifra de indocumentados es excesivamente alta, pero en las encuestas en los Estados Unidos los registros nos han ido demostrando que realmente hay más gente con estatus de documentado en los Estados Unidos de la que creíamos. Entonces eso es una buena noticia porque ya hay gente que ha ido estabilizando su situación y que tiene
un régimen ya bastante seguro en los Estados Unidos. Bien, creo que es importante y muchos cibernautas estarán con nosotros y también los televidentes en la noche dando seguimiento un poco a la información que ustedes están manejando. Creo que es importante que usted nos pueda ilustrar de los procedimientos que se pueden seguir para que las personas puedan aprovechar esta nueva prórroga, sobre todo porque lo que más se requiere esto es mucha información, ¿no? Para que la gente, además que se vea estimulada, pueda saber cuáles son los pasos y el procedimiento sea expedito. Cuéntenos qué es lo que están haciendo entonces en este momento la Embajada en Washington y los consulados. La Embajada en Washington y los consulados lo que están haciendo es asesorando a nuestros compatriotas para llenar el formulario de reinscripción al TPS. Lo primero que hay que decir es que los únicos que pueden optar a este beneficio son los que se inscribieron desde la primera vez y que han ido renovando su estatus. Eso nos da un universo de 212,000 personas aproximadamente, y estas personas lo que tienen que hacer básicamente es pagar los derechos de reinscripción, que equivalen a $380, pagar los derechos de los datos biométricos, que equivalen a $85, y luego rellenar el formulario de reinscripción y entregarlo. En esa parte de rellenar el formulario de reinscripción y entregarlo es que nuestras embajadas y consulados gratuitamente le brindan asesoría, le ayudan a rellenar el formulario para que no tengan ningún problema de rechazo de la solicitud de reinscripción. Perfecto, lo interrumpo, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Este día nos acompaña en nuestros estudios Hugo Martínez, canciller de la República. Estamos hablando del programa de protección temporal que recién ha sido prorrogado por octava oportunidad por el gobierno norteamericano y que desde luego los consulados y la Embajada de Estados Unidos de El Salvador en Washington están haciendo gestiones de orientación. Tengo acá algunas preguntas también que nos están llegando en el chat, nos escriben desde Nueva York, desde Houston. En unos minutos se las voy a leer porque tiene que ver con el tema, canciller. Pero creo que es importante que continuemos en el punto que decíamos del tipo de asesoría, porque, es decir, la gente que está amparada en TPS puede acercarse a cualquier consulado en Estados Unidos y va a recibir esa información gratuita. Sí. Si lo hace afuera es otra condición, o sea. Sí, pueden, normalmente también pueden hacer la reinscripción a través de la asesoría de un privado, o incluso la pueden hacer directamente en las oficinas que habilita el Departamento de Seguridad Nacional a través de Migración, pero realmente los costos de hacerlo con un privado generalmente son, bueno, pueden oscilar, pero son onerosos y son una carga a lo que ya tienen que pagar directamente al gobierno de los Estados Unidos por los derechos para la reinscripción. Entonces nuestra recomendación es que se aboquen a los consulados para poder realizar la reinscripción. Por supuesto que si ellos lo prefieren hacer directamente en las oficinas del gobierno de los Estados Unidos o a través de un abogado, pueden hacerlo perfectamente, no hay ningún problema. Ahora es en el caso pues que lo hagan a través de un privado, el servicio evidentemente no es gratuito.
Claro. Pero la embajada, los consulados sí están dando un servicio gratuito y además hemos autorizado un esfuerzo extraordinario, o sea, nuestros consulados van a trabajar en horarios extendidos, fines de semana, van a ser consulados móviles también para ir más cerca de nuestros compatriotas. Ya Los Ángeles anunció 3 consulados móviles para este fin de semana. Esto significa los consulados móviles acercarse a las comunidades donde hay más salvadoreños. Claro. Entonces los consulados móviles se van a estar realizando y además hemos autorizado la contratación de trabajadores eventuales por 2 meses para dar abasto con la demanda que estamos teniendo. Asimismo, desde la vez pasada implementamos un programa de voluntariado. Hay gente que voluntariamente llega a dar asesoría, algunos son abogados, otros se les capacita en el tema y entonces tenemos más, además de nuestro personal, tenemos gente que voluntariamente está brindando asesoría dentro de las oficinas consulares también. ¿Cuál es la recomendación puntual que están haciendo ustedes a los que se están amparando en el TPS? Es decir, para evitar que no solo que llenen mal la aplicación, sino que puedan cometer hasta una irregularidad o hasta un delito, digamos, porque me imagino que ellos tienen que mostrar documentos y ese tipo de cosas. Pues, si los documentos y las afirmaciones que se plantean en el registro tienen que ser verificables, tienen que ser reales para evitar cualquier rechazo. O normalmente lo que hace el gobierno de los Estados Unidos cuando tiene duda con algún formulario, pues pide información adicional al solicitante. Pero la recomendación es tratar de poner la información lo más ordenada posible, lo más verificable posible. Ahora explíquenos, todo este procedimiento de asesoría se mantendrá, decía usted, por 2 meses. Sí, que es lo que dura el proceso de reinscripción. Normalmente tendría que terminar el 9 de marzo, pero el gobierno de los Estados Unidos nos ha dicho que como el anuncio se hizo un día después de la fecha en que debió haberse hecho, van a dar espacio hasta el 12 de marzo para la reinscripción. Pero vuelvo y repito, no hay que confiarse, hay que hacer los trámites mejor lo antes posible. Sí, pues sobre todo que tenemos una tendencia a dejar todo de última hora, ¿no? Exactamente. Ahora, explíquenos, canciller, en el caso de cada año vamos viendo que va bajando un poco el número y eso ha sido, bueno, el año pasado que conversamos con usted sobre este tema acá en este espacio también ocurrió lo mismo, es decir, sí, cada año va bajando el número de personas amparadas a TPS. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué se va en disminución el número? Bueno, son 3 causas fundamentales. La primera y que más nos gusta a nosotros es el cambio de estatus en positivo. Hay gente que en este tiempo ha pedido pasar a otro estatus, pasar a residente, o se contraen matrimonio con otra persona que ya es residente o que es ciudadana y eso facilita que pasen a un estatus migratorio definitivo en los Estados Unidos. El segundo caso son personas que simple y sencillamente por descuido no llenan el formulario y pierden entonces el derecho de reinscripción. Y el tercer caso, que es lamentable también, que hay personas que por conflictos con la ley pierden el derecho a la reinscripción. Pero normalmente, aunque sí cada reinscripción ha ido disminuyendo el universo de reinscritos, cada vez es menos lo que disminuye. Por ejemplo, se empezó en la primera inscripción, si mal no recuerdo, con unos 260,000, iba bajando a un promedio casi que de 7, 8,000 y ya el año pasado bajó unos 4,000 reinscritos entre gente que, como decía, pasó a un nivel, un estatus superior, gente que no rellenó el formulario y gente que por conflictos con la ley no le fue aceptado. ¿Ayuda para quienes dan ese paso a regularizar su estatus migratorio ya porque se casaron con una persona que es residente o ciudadana? Sí. ¿Ayuda mucho, digamos, el que hayan tenido el TPS? ¿Le facilita? No, porque ese es un trámite, digamos, un tanto diferente. Cualquier ciudadano extranjero o salvadoreño, para hablar específicamente del caso, que contraiga matrimonio con un ciudadano norteamericano, tiene derecho a un proceso para establecer la residencia y luego, si es necesario, otro nivel de migratorio en los Estados Unidos. Lo que es importante en el TPS es que no solo da la estabilidad laboral, sino que tienen derecho a seguridad social, no pueden
ningún empleador aprovecharse, como a veces sucede con los salvadoreños que están en situación irregular, que por cierto, para esos casos firmamos un convenio con la Secretaria de Trabajo, Hilda Solís, para combatir el problema de los abusos en contra de los trabajadores migrantes. Bien, debo hacer una pausa. Cuando volvamos, quiero que nos explique un poco si es posible buscar otras formas diferentes al TPS para otros segmentos de población que están en Estados Unidos. De hecho, hay algunas preguntas sobre ese punto en específico. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, tenemos en el chat de las personas que nos están viendo en este momento en vivo en línea de dos salvadoreños de Estados Unidos. José Isaac, que está en Nueva York, dice qué pasó con el resto de salvadoreños. Se refiere desde luego a los que no están con TPS. Benjamín Martínez desde Houston, Texas, dice qué posibilidad hay de que aprueben ese beneficio para los que no lo tenemos. O sea, no, obviamente aquí no están aclarando en qué condición están ellos, pero uno deduce que son como indocumentados. Sí, nosotros hemos estado insistiendo en una reforma migratoria integral que beneficie a todos los salvadoreños que están en Estados Unidos. Eso es algo que lo vamos a seguir insistiendo, pero que comprendemos que Estados Unidos pasa también por una situación difícil en este momento. Sin embargo, nuestra petición siempre ha sido reforma migratoria integral para que todos los salvadoreños y salvadoreñas se beneficien. Pero siempre hemos llevado también una estrategia de doble carril. Esa petición que hemos sido persistentes durante todo nuestro mandato y a la par peticiones de logros para algunos segmentos poblacionales. Por ejemplo, la prórroga del TPS, por ejemplo, la carta que envió el presidente Funes al presidente Obama pidiéndole un beneficio migratorio extraordinario para personas que tienen familias aquí en El Salvador y que fueron afectadas drásticamente por la depresión tropical 12E. Sobre esa carta yo hablé con la secretaria Napolitano, ella me dijo que están estudiando la solicitud, que no están cerrados a la petición y que a lo mejor juntos podemos encontrar una figura que nos permita beneficiar a este otro segmento poblacional. Adicional a eso, gracias a nuestras peticiones también, Estados Unidos flexibilizó los permisos para personas que estaban con visa de estudiante o con visa de turista, que ya se les estaba venciendo y que necesitaban quedarse más tiempo en los Estados Unidos. Y el viernes 6 anunció un programa interesante que es la agilización de los procesos de petición de familiares, ¿verdad? Antes alguien para pedir a un familiar, aunque este familiar ya estuviera en condición irregular en Estados Unidos, tenía que salir de Estados Unidos hasta por 3 años mientras se procesaba la solicitud. Ahora estamos hablando de que se van a agilizar las peticiones, la gente solo tendrá que salir para la entrevista consular y podrá permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve el tema de su petición. ¿Y ese es un gesto muy particular para El Salvador? No, ¿O es una política exterior para todos? En el caso último que acabo de explicar, es una política general
En el caso de la flexibilización de las visas de estudiantes y de turistas es para la población centroamericana fundamentalmente. Ahora, ministro, explíquenos en términos, bueno, ustedes no renuncian a la posibilidad de que se pueda establecer un estatus ya, la regularización permanente para los compatriotas que están bajo TPS. No renunciamos y vamos a seguir trabajando en eso. Pero está muy difícil realmente en Estados Unidos lograr esto, digo, por la correlación de fuerzas, a elecciones y todo este tipo de cosas. Es que en este año hay una dificultad porque se ha juntado la crisis económica con la campaña política, con la campaña electoral. Y hemos visto que la retórica sobre el tema migratorio ha subido de tono dependiendo de los cálculos electorales de algunos sectores en los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto es muy difícil llevar a buen puerto la discusión, pero es una discusión que se puede retomar inmediatamente después de las elecciones. Quiero que volvamos al punto cuando usted mencionaba que hubo una solicitud expresa del presidente Funes a la administración Obama sobre los familiares, es decir, quienes viven en Estados Unidos, que están indocumentados, debo entender, y tienen familiares en El Salvador que fueron afectados por la tormenta, por la depresión tropical 12E. Correcto. En este caso no ha habido una respuesta todavía contundente. ¿Cuáles son las formas que podría tener un salvadoreño de recibir un beneficio parecido al TPS o de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de un beneficio que puede ser similar a un TPS o puede ser otra medida que creativamente construyamos con el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora, lo que debemos comprender es que estas solicitudes no son de respuesta automática porque el Departamento de Seguridad Nacional tiene que hacer un estudio de los impactos que tuvo, en este caso, la depresión tropical 12E, no solo en la economía y la infraestructura salvadoreña en términos generales, sino específicamente en las familias que tienen parientes en los Estados Unidos y que fueron afectadas aquí. Igual que cuando se dio el TPS después de los terremotos del 2001, se hizo un estudio a profundidad de las condiciones, cómo habían cambiado las condiciones para las familias después de los terremotos. Pues un estudio similar está haciendo DHS para ver una decisión al respecto. O sea, pero en aquel momento recuerdo que pusieron fechas establecidas, ¿no? De la gente que llegó a Estados Unidos hasta tal fecha con los terremotos. Ese podría ser un parámetro que se considera en el estudio, porque no puede determinar de otra manera la población objetivo si no establece fechas y si no estableces un mecanismo de que esta población objetivo se registre y que demuestre que sí tiene parientes en las zonas afectadas. Perfecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos comentarios en el Facebook también para que usted los conozca, ministro. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ayer anunciamos el tema y que usted estaría con nosotros en nuestros estudios conversando sobre TPS. Algunos comentarios que nos llegaron a través de Facebook. César Vázquez dice, deberían de hacer un censo para saber en sí cuántos se han retirado del programa y así dice ver la forma de poder dar la oportunidad a nuevos aspirantes a ese plan. Bueno, aquí creo que habría que aclarar algunas cosas. Sí. Carlos Quintanilla dice, el TPS para muchos salvadoreños que se encuentran en el extranjero
Es una gran oportunidad y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desempeñado un buen papel. Raúl Salinas Álvarez, excelente, dice, pero será mejor cuando se negocie el estatus permanente. Pero con el rechazo al inmigrante cada vez mayor, Obama en desventaja en el Congreso y que no le pinta bien la reelección, estará difícil. Veremos qué proyectos tiene Relaciones Exteriores, dice. Y Leticia Ramos dice, pero cada día llegan más salvadoreños a Estados Unidos, entonces es necesario que amplíen ese beneficio. Muchísimos buenos profesionales llegan y que podrían capacitar y permitirles que ejerzan su profesión y ayudar más a ese país y a los compatriotas. Interesante porque introduce otro elemento que tiene que ver con mano de obra calificada, digamos. Sí. Y Morris Ramos dice, felicitamos al Ministerio de Relaciones Exteriores por todo el trabajo que ha hecho, por preocuparse por todos los salvadoreños que se encuentran en el exterior. Bueno, me gustaría escuchar sus opiniones, ministro. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Lo primero es que deberíamos aclarar que no puede, según el diseño del programa original de este TPS, no pueden llegar nuevos aspirantes porque es un TPS basado en las condiciones de post-terremotos del 2001. Entonces, sí hay un universo ya limitado y lo que estamos trabajando es otros programas para otros segmentos poblacionales de salvadoreños y salvadoreñas, sin descuidar el tema de la reforma migratoria integral. En ese tema nosotros siempre hemos dicho que el primer escalón para el estatus migratorio permanente o definitivo es precisamente la población TPS y luego siguiendo con otros escalones hasta cubrir toda la población salvadoreña que está en Estados Unidos. Es importante decir que nosotros estamos trabajando en programas para que nuestra población se sienta motivada a quedarse aquí en el país y en ese contexto fue que se ejecutó el primer Fomilenio y en ese contexto estamos muy satisfechos y muy optimistas con la buena noticia de que El Salvador ha sido elegido para un segundo compacto del Fomilenio, que precisamente se va a dedicar a la zona costera y oriental del país, que es una zona que normalmente salen muchos salvadoreños de ahí hacia los Estados Unidos. Pero en este caso es bastante difícil precisar cuál es el impacto que pueda tener, por ejemplo, Fomilenio 1, que prácticamente está terminando. Saber cuál es el impacto que está teniendo, de cuánta gente se está yendo menos población, porque hay mucho subregistro con esto, ¿no? Sí. Es decir, saber cuántos se van al día para Estados Unidos. En ese punto sería importante profundizar los estudios. Creo que las universidades tienen una beta de investigación ahí importante. Lo que sí yo he podido constatar en el terreno, cuando hablamos con los jóvenes que reciben una beca de Fomilenio, es que ya no son jóvenes que están pensando que su única alternativa es irse a Estados Unidos, sino que están pensando en pequeñas empresas de turismo rural, de agroindustria, en empresas también de procesamiento de alimentos, etcétera. Entonces ya estamos viendo otra expectativa. En el caso de la zona costera y oriental del país, si hacemos un desarrollo conectando el corredor logístico de Comalapa y el puerto de la Unión, también se van a generar muchos empleos en la zona y habrá la oportunidad de quedarse y optar a un empleo en esas zonas. Entonces, al mismo tiempo que estamos desarrollando eso, le estamos pidiendo a Estados Unidos, pero vean, los salvadoreños y salvadoreñas que ya están allá, necesitamos por favor que se les resuelva de manera definitiva su estatus. Y luego también en reuniones como la que tuve con la secretaria Napolitano, hemos gestionado otros proyectos. Por ejemplo, el tema de las deportaciones ha sido una constante que lo hemos estado abordando. Hemos pedido una variación en la política de los Estados Unidos. Afortunadamente, en los últimos meses se ha ido logrando esa variación y hemos tenido una reducción de las deportaciones en los últimos 2 años de un promedio de 10% por año. Es decir, que el año 2011 fueron deportados 10% menos que el año 2010 y el año 2010 fueron deportados 10% menos que el año 2009. Esto es más o menos anualmente, ¿cuántos han sido deportados? Bueno, veníamos de una cifra de 2008 de alrededor de 21,000 deportados, ahora ya estamos en alrededor de 17,000 deportados en el 2011. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que al mismo tiempo que ha disminuido la población de deportados, dentro del universo de deportados ha aumentado la población de personas con antecedentes criminales o conflictos con la ley en los Estados Unidos. Eso refleja la atención a una petición que nosotros hicimos a la administración Obama,
que no se enfocaran a deportar a los salvadoreños solo por no tener un documento, sino que buscaran a aquellas personas con antecedentes criminales. Por supuesto, esto va acompañado de un programa que estamos culminando para su firma con la secretaria Napolitano, de un mayor registro de la información de estas personas que vienen con antecedentes criminales para el respectivo procesamiento también aquí en El Salvador. Claro. Bueno, de hecho, una de las preocupaciones que había en el tema de seguridad en el pasado con los deportados con antecedentes criminales era de que no se contaba con un cuadro clarísimo de en qué condición venía esta persona. Es decir, entraban todos como deportados, como entra alguien que fue deportado porque no tenía su documento, digamos. Así entraba también uno que podía ser un criminal en potencia. Hoy se está haciendo mucho esfuerzo en hacer esa clasificación. Ya tenemos la coordinación con las autoridades. Tenemos locales. la clasificación, pero vamos a profundizarla, incluyendo a Interpol. La clasificación lo que nos da es ya una distinción de quienes vienen por conflicto con la ley y quienes vienen únicamente por no tener un documento que respalde su estadía en los Estados Unidos. Para que te hagas una idea, ya el 2011, el 52% de las personas deportadas tienen conflicto con la ley. Y si comparamos a hace 5 años, era prácticamente el 20% de las personas deportadas únicamente que tenía conflicto con la ley. Entonces disminuye el número de deportados y aumenta en ese universo las personas en conflicto con la ley. Puede ser que antes haya existido sus registros, ¿verdad? Exacto, eso pero ahora tenemos un registro más exhaustivo que nos permite saber claramente, incluso tenemos las estadísticas, ¿verdad?, de cuáles son los delitos o los conflictos con la ley más recurrentes que aparecen en las personas que vienen deportadas. De acuerdo, hacemos otra pausa comercial, regresamos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, tenemos más comentarios con otros temas que nos están introduciendo acá en agenda los amigos cibernautas. Isaac, que nos escribió desde Nueva York, dice, había hecho una pregunta antes sobre el tema de cómo extender este beneficio para todos. Dice él, los felicito, pero necesitamos más gestiones para una residencia permanente. Saludos. Moisés Rivera desde San Salvador. Realmente ahora con la solicitud formal de extradición a los militares del caso jesuita se cumplirá el Estado salvadoreño o Estado de Derecho, debería entender acá. ¿Cuándo piensan abrir relaciones formales con China continental? Y Rafael Vélez de Los Ángeles, en California. ¿Va a ser una realidad el voto en el exterior en 2014 o solo se quedará como un anuncio, entre comillas? Luego agrega algo más. Esperamos verlo en la silla presidencial en 2014, dice. Bueno, son 3 temas los que tenemos ahí, canciller. Bueno, empezando por el último, sí, el voto de los salvadoreños en el exterior va a ser una realidad en 2014. Estamos trabajando en eso. Después del anuncio que hizo el presidente, se formó una comisión interinstitucional. Ya tenemos propuestas sobre cómo podría ser la logística del voto, pero estamos consultando esas propuestas con la comunidad de salvadoreños en el exterior a través de un estudio de opinión que se está realizando. Estamos también paralelamente trabajando ya
para reactivar la emisión del DUI al menos en 4 centros en los Estados Unidos y luego en otros países en el mundo. Todo va a buen ritmo para garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior en el 2014. Segundo, con el caso de la solicitud de extradición del caso Jesuitas, pues nos vino el día de antier, nosotros la mandamos de inmediato por los canales correspondientes a la Corte Suprema de Justicia y será la Corte Suprema de Justicia la que resolverá. Una vez la Corte Suprema de Justicia resuelva, nos notifica a nosotros y nosotros le notificamos al gobierno español cuál ha sido la resolución al respecto. En este caso particular, el papel de Cancillería es básicamente hacer los trámites sí, y el traslado. Porque según los convenios internacionales, la forma que tiene un gobierno extranjero de comunicarse con cualquier entidad de gobierno, en este caso de El Salvador, es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, quiero volver sobre el tema del voto para los residentes en el exterior para 2014. Siempre hay muchas expectativas sobre este tipo de iniciativas, pero hay países que no han tenido una respuesta, digamos, a este tipo de medidas bastante buena. Digamos, el caso de México, hicieron una inversión bastante millonaria, no recuerdo el dato, pero invirtieron muchos millones de dólares y al final la población que terminó votando o haciendo uso del recurso del voto en el exterior fue bastante baja. Sí. ¿Qué hacer para que no se pueda dar una situación como esta? Es decir, ¿cómo hacer para estimular a que este derecho, que lo tienen todos los salvadoreños en el exterior, puedan hacer uso de él? Ahí la clave es la logística de la votación. Ahí es donde, por eso estamos haciendo la consulta, porque en una consulta rápida que hicimos en los consulados, si tenían interés nuestros compatriotas que llegaban a solicitar algún documento de participar en las elecciones del 2014, más del 60% nos dijo que sí, que tenían interés. Entonces ahora les estamos preguntando cuál sería la modalidad que a ellos les parecería más amigable para garantizar la votación. Si es una modalidad del voto por correspondencia, si es una modalidad de abocarse a ciertas oficinas que se abran en ciertos estados. Esas son las cosas que estamos analizando precisamente para no cometer los errores que pudieron haberse cometido en otros países. Pero siempre es bastante caro esto, es decir, cualquiera sea la logística siempre resulta un poco caro, ¿no? Realmente si tomamos como base, por ejemplo, el documento único de identidad, que lo tiene una buena parte salvadoreños y que también tiene un costo de emisión y que no solo sirve para la votación, si hacemos un voto epistolar, por ejemplo, realmente los costos no serían tan elevados. Bueno, había otra consideración acá, le preguntaban, sobre China. Más bien sobre China continental y también del tema de la presidencia para 2014, ministro. Bueno, sobre China, realmente nosotros lo que hemos estado siguiendo con mucha atención es el proceso de acercamiento entre ambos lados del estrecho de Taiwán, entre China continental y Taiwán, y esos acercamientos van por buen ritmo, tienen firmados 15 acuerdos bilaterales, libre comercio, inversiones recíprocas, navegación aérea, etcétera. Entonces nosotros queremos ver cómo avanza ese proceso antes que tomar parte beligerante en una discrepancia que tenían entre ellos. Por supuesto que al mismo tiempo que estamos observando cómo avanza el proceso, estamos avanzando en los contactos, sobre todo comerciales, a través de delegaciones privadas y gubernamentales, para cuidar el flujo comercial entre China continental y El Salvador, pero la consideración de las relaciones diplomáticas obedecería a un contexto más amplio, que es ese proceso en el cual van avanzando China popular o China continental y Taiwán. ¿Esto implicaría en algún momento tener relaciones con ambos países, con China continental y también con Taiwán? O puede ser que ambos países lleguen a un acuerdo de unificación y que eso facilite las cosas. Pero bueno, hoy por hoy tampoco hay intención del gobierno de El Salvador de distanciarse de Taiwán. No, nosotros no creemos que sea conveniente ser parte beligerante en ese diferendo que ellos han tenido históricamente. Queremos ser amigos de ambos pueblos, de ambas naciones, y no queremos dar ningún paso que pueda afectar la posibilidad de amistad con ambos pueblos y ambos lados del estrecho de Taiwán. Bueno, y hablando del tema electoral para 2014,
Aquí están hablando de verlo en la silla presidencial en 2014, dice. Bueno, yo le agradezco el cumplido al amigo internauta, pero me parece que es muy prematuro estar haciendo un análisis sobre el 2014, sobre todo en el marco de que ya en 2 meses tendremos elecciones legislativas y municipales aquí en El Salvador, y que son elecciones legislativas y municipales que van a determinar bastante la perspectiva política del mediano y largo plazo. En lo que a mí respecta, creo que he sido llamado para una tarea que considero importante y que estoy haciendo con el mayor empeño posible, que es la conducción de la Cancillería salvadoreña. Bueno, algunos quizás estarán pensando en una fórmula Óscar Ortiz o Hugo Martínez. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, vamos a hacer otra pausa comercial porque nos llegan otros comentarios o preguntas a través de Facebook y el chat que tenemos habilitado. Volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, tenemos acá una inquietud siempre sobre el tema del DUI, ministro, porque José Isaac nos volvió a escribir desde Nueva York, dice él, los que no están apegados al TPS también estamos indocumentados, ya que el DUI no lo están emitiendo aquí en Estados Unidos. O sea, hay una preocupación por la emisión del DUI allá. Sí, bueno, o sea, recordarán que se tuvo que interrumpir temporalmente por el cambio de empresa que proveía el DUI, ¿no? Ahora el RNPN ha negociado con la nueva empresa la emisión del DUI. Nosotros, para agilizar el proceso, hemos ofrecido que la Cancillería pone los locales, pone los servicios básicos, ayuda con los registros del personal que va a trabajar, con tal de que se recomience a emitir el DUI. La idea es recomenzar el 1 de febrero de este año. Bueno, Hugo Iraeta dice, ¿habrá manera de descentralizar los servicios que brindan los consulados, de manera que oficinas de particulares puedan hacer estos trámites? Bueno, esa es una buena pregunta, pero hay que delimitar bien los ámbitos de acción, porque normalmente una oficina particular estaría cobrando por cualquier trámite. Claro. Y nosotros sí, aunque somos defensores de la iniciativa privada, también somos muy cuidadosos con que no se cometan abusos con nuestros compatriotas. Es algo que lo podemos estudiar. De momento nosotros lo que buscamos es una mayor cobertura a través de nuestros consulados móviles. Ya, pero entonces sí hay buenas expectativas para este proceso de reinscripción, por los datos que usted nos compartía temprano. Sí. Vamos muy bien con este proceso de reinscripción del TPS y creemos que vamos a cerrar con números récord. Sí se requiere esto de mucha asesoría, de mucha información para la gente, ¿no? ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, con los consulados para impactar? Por ejemplo, estoy pensando en ciudades grandes como Los Ángeles, Washington, Nueva York, donde hay una población bastante importante de salvadoreños, para que la gente esté informada y pueda tener los datos precisos. ¿Hay campañas a través de los medios locales y todo eso? Sí, hay campañas. Realmente nosotros nunca hemos tenido ni hemos propugnado por un presupuesto para publicidad, pero sí, en la medida de nuestras posibilidades, hay pequeñas campañas en los medios locales. Siempre agradecemos mucho la oportunidad que nos dan los medios locales e internacionales, como en este caso
el medio y el programa que tú diriges, que nos permiten divulgar esta noticia y que la gente esté presta a reinscribirse. También tenemos en nuestras páginas web información, tenemos un número de llamadas gratuitas al cual pueden también llamar, que es el 1-888-30-111-30, o la página web que es http://tps.rree.gov.sb. Nuestros consulados también están a través de volantes, a través de visitas a los medios, divulgando la información para que nadie se quede sin reinscribirse. Es decir, que a través de Internet hay facilidades también para que la gente pueda hacer consultas. Consultas. No tenemos el mecanismo de llenar el formulario en línea porque es un formulario no de la Cancillería salvadoreña, sino del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, pero sí cualquier consulta pueden hacerla a la página web o al teléfono. Pero bueno, al menos tienen los parámetros generales de la información que se requiere, todo esto, y ellos entonces tienen que ir al consulado para llenar esa información. Sí, así es. ¿Y si ha habido buena respuesta en ese sentido, de utilizar esos medios alternativos para informarse? Mira, nosotros incluso antes de TPS, solo en el call center de los Estados Unidos, hemos estado teniendo un promedio de 300 llamadas diarias para consultas legales, para consultas sobre derechos humanos, etcétera. Y prevemos que eso se va a incrementar ahora con el TPS. Bueno, por acá está, han insistido con el tema de la presidencia de la República, canciller, pero bueno, Rafael Vélez insiste con el tema, dice que aquí espera una respuesta clara y concreta de como usted lo hace siempre, dice. Están preguntando siempre por el tema de 2014. Bueno, un saludo hay bastante urgencia para las personas que tienen este interés. Con mucho gusto tendré una respuesta clara y concreta cuando sea el momento. Ya decía al inicio de mi intervención sobre este tema que es bastante prematuro estar hablando de esas posibilidades ahora mismo. Bueno, nos quedan algunos minutos. Me interesa que nos cuente un poco cómo se está involucrando el Ministerio de Relaciones Exteriores en todo este festejo, celebraciones, conmemoración, lo que sea, sobre los 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. Hay mucha actividad, ¿no? Ustedes han tenido algunos eventos importantes. Sí, lo cierto es que el presidente Funes dio la instrucción para que se conformara una comisión para la celebración del aniversario del Acuerdo de Paz. Esa comisión se integró por varias secretarías, Cultura, Comunicaciones, Asuntos Estratégicos, Secretaría Técnica, pero también por el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación y Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente decidió que fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores que coordinara este esfuerzo y en un trabajo en equipo pues hemos desarrollado un programa que no solo persigue celebrar o conmemorar el aniversario del Acuerdo de Paz, sino también promover un proceso de reflexión de qué significaron los acuerdos de paz para el país y cuál es la situación 20 años después de la firma de los acuerdos de paz. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos nos gustaría escuchar su opinión de cuál es la opinión del canciller sobre los 20 años de los acuerdos de paz, qué ha significado en transformaciones para este país. Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bueno, nos explicaba entonces que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hay un proceso de reflexión sobre el tema de 20 años de acuerdo de paz, ministro, pero bueno, quisiera conocer un poco la perspectiva que usted tiene sobre esto, o sea, viendo más bien en retrospectiva 20 años de paz en El Salvador, ¿en qué se ha traducido todo esto? Lo que sucede es que los acuerdos de paz sentaron las bases para la consolidación y la transformación del país hacia una sociedad democrática. Como recordarás, antes del acuerdo de paz no había libertad de expresión, había persecución política, había una exclusión mayor que la que tenemos ahora, no había una doctrina de seguridad pública con enfoque de derechos humanos, no existía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, lo que plantea el acuerdo de paz, obviamente, además del callar de las armas, del fin del conflicto armado, del fin del enfrentamiento militar, plantea una serie de reformas a instituciones y crea nuevas instituciones que son importantes para consolidar la democracia en el país. Incluso yo les decía un dato importante ayer en un foro en la UCA, que la misma creación de la Defensoría del Consumidor es algo que quedó visionariamente enunciado en el acuerdo de paz. Entonces tenemos una serie de instituciones y una serie de libertades y prerrogativas que no teníamos antes del acuerdo de paz. Los problemas, perdón. Eso es una de las principales conquistas del acuerdo de paz. Y los problemas que enfrenta el país 20 años después en el tema de la inseguridad, por ejemplo, la parte económica, bueno, hay tantas variables externas también, pero en el tema de seguridad o inseguridad, ¿no cree que algo no se hizo en aquel momento y es el resultado de lo que tenemos ahora? Bueno, es que si algo no se hizo en ningún país de la región, porque eso no es un problema propio de El Salvador, incluso El Salvador tiene menos dificultades que otros países vecinos en el ámbito de la seguridad. Lo que sucede es que los acuerdos de paz son en una circunstancia y en un contexto específico hace 20 años. Y por muy visionarios que fueran los firmantes de los acuerdos de paz, no puede ser que hayan previsto exactamente qué iba a estar pasando a 20 años en el país. Por eso es importante asumir los acuerdos de paz como el inicio de una transformación y como el ejemplo para decir, bueno, si nos pudimos poner de acuerdo en poner fin al conflicto armado, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo como nación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado? Ese es el punto que yo he estado resaltando, que la seguridad de este país no se debe de ver con cálculos políticos, no se debe de ver como qué partido saca raja del problema de la seguridad. Los delincuentes no te preguntan de qué partido sos, ni de qué extracción sos, para usar un término clasista, ¿no? Pero lo que sucede es que si no nos ponemos de acuerdo como país, si no buscamos un nuevo acuerdo o un acuerdo de país para temas tan apremiantes como la seguridad, sí vamos a tener problemas como sociedad salvadoreña. Ya, pero está claro que hoy por hoy lo que menos se tiene sobre ese tema en específico es unidad. Bueno, pero hay iniciativas como la que acaba de presentar el Consejo de Educación, que a través de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que pueden abrir la ventana de oportunidad para que nos comprometamos todos en puntos mínimos para garantizar la seguridad en este país. Yo creo que eso es fundamental y bienvenida esa iniciativa, como bienvenidas pueden ser otras iniciativas que nos permitan acuerdos básicos, acuerdos mínimos alrededor del interés nacional. Sí, porque uno se pregunta qué más de fondo hay que tocar en este tema de la inseguridad en el país. Es decir, claro, en la época de la guerra había una situación concreta, complejísima, pero se logró un acuerdo. Y ahora en el tema de, no estamos, yo pensaría que no estamos ni en asomo en algo comparativo a lo que era la guerra, a lo que se tiene ahora con el tema de inseguridad. ¿Qué es lo que hace difícil en este momento que todo el mundo se ponga de acuerdo? Bueno, primero que lo más importante que debemos plantear es que se debe renunciar al interés particular y ponerse en función del interés nacional. Lo segundo es que debemos entender que el problema del crimen y la delincuencia no es un problema de anoche, es un problema que se ha gestado en el país por más de 20 años y que no se va a resolver de la noche a la mañana.
Por eso es importante que el acuerdo sea nacional, pero que además seamos perseverantes en ejecutar los pormenores de ese acuerdo, porque si no somos perseverantes en ejecutarlo, de nada va a servir que tengamos un acuerdo nacional. Y luego la trascendencia que tiene ya de cómo se ha elevado esto a nivel regional, ¿no? O sea, bueno, sí, que tiene otras características. Pedimos una estrategia regional precisamente por eso, porque el crimen organizado tiene la característica de ser transnacional, claro, de no respetar fronteras, y entonces el enfoque tiene que ser regional. ¿De qué servía que nosotros fuéramos persiguiendo a un criminal si pasaba la frontera y ya no sucedía nada? Ahora tenemos acuerdos regionales. Te diré que el crimen en otros países está mucho más complicado que El Salvador, pero la única solución es una solución regional. Bueno, perfecto, interesante, se nos agotó el tiempo. Ministro, gracias, muy gentil. Con mucho gusto y un saludo para todos quienes nos han sintonizado. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el lunes. Llevaremos el tema de reflexión de 20 años de los acuerdos de paz, un tema que le hemos dado seguimiento de alguna manera también durante la semana. Gracias a ustedes y que descansen el fin de semana.